Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un juego de joyería con flores como estas que tengo aquí. Precisamente es la plantilla que vamos a utilizar y voy a dejarles el vínculo o la liga de descarga en la descripción del video. Vamos a utilizar también este plástico, este se llama string film o también plástico mágico o plástico encogible y lo podemos conseguir en las tiendas de manualidades, de arte y manualidades. Este en específico yo lo conseguí en Amazon y lo que tiene de especial es que se encoge y se vuelve más grueso con el calor. A 300 o 350 grados Fahrenheit puede ponerse en el horno o también podemos utilizar una pistola de calor. Aquí vienen las instrucciones por si quieren verlas posteriormente. Las voy a leer todas para no aburrirlos. Y otra opción donde podemos encontrar este tipo de plástico es en los empaques desechables como estos que se ven aquí. Deben de tener el número 6 en alguna parte. Eso quiere decir que es el plástico que necesitamos y que va a reaccionar. Aquí ya tengo un pedacito que me sobró de otro proyecto. Y pues lo que vamos a hacer, si se fijan, brilla y se ve transparente, cristalino. Lo que vamos a hacer es lijar la superficie. No es una lija muy fuerte, creo que es como del 200 tal vez. El chiste es que se vuelva opaco. Esto nos va a ayudar a utilizar diferentes tipos de colores o medios, bueno, no medios, sí, medios. Bueno, nos va a ayudar a utilizar tanto pintura acrílica como pintura base alcohol y también lápices de colores. Aquí podemos ver la diferencia del lado que ya está lijado al que no. Así es como nos debe quedar, entre más opaco mejor. Va a ayudar a que se adhiera más el pigmento de los diferentes materiales que vamos a utilizar. Y aquí podemos ver que ya se ve bastante opaco. Y lo vamos a poner sobre nuestra plantilla de flores. Y vamos a trazar el contorno de cada una de ellas. Bueno, de las que nos gusten más. Ya más adelante les diré cuántas corté de cada tipo. Pero ahorita para empezar estoy marcando el contorno con un Sharpie. Este plumón es permanente y es base alcohol. Voy a trazar varias flores de diferentes colores y también tamaños y formas. Estoy conservando la paleta de colores de naranjas, amarillos, verdes y uno que otro moradito por ahí. Pero básicamente esa sería la paleta. Aquí estoy ahora trazando la forma de una hojita. Bueno, son un par de hojitas como encimadas, pero hice una sola pieza. Aquí ya tengo varias y las podemos recortar con tijeras convencionales. No se requiere nada en especial. Lo único que hay que tener cuidado es de las esquinitas como esta. Aquí podemos ver que forcé demasiado y se rompió un poquito. Entonces les recomiendo que corten desde afuera hacia adentro de las esquinitas para que no pase eso. Aquí vamos a continuar cortando. Aquí, como se fijarán, pues no es tan fácil hacer lo que les comentaba. Entonces voy a separarla del resto de la hoja y voy a empezar a cortar desde afuera hacia las esquinas. Así nos va a ayudar a que no se parta el material. De cierto modo es muy delicado en esta etapa, que no es grueso, es delgado. Como les comentaba, con calor es que se va a hacer más grueso y también va a encoger su tamaño. Aquí ya tenemos lista nuestra primera pieza. Antes de continuar recortando las demás, es más fácil si primero empezamos a colorearlo. Para ello voy a utilizar lápices de colores. En esta primera florecita voy a combinar amarillo con naranja. Aquí podemos ver cómo es muy fácil que se mezclen ambas tonalidades. No se nota esa línea de división entre uno y otro color, que es justamente lo que estaba buscando. Y como les comentaba, también podemos utilizar plumones base alcohol. Estos que estoy utilizando son de la marca Sharpie.
y me parece que pues están muy a la mano, los venden en cualquier papelería, diría yo. Y aquí igualmente estoy mezclando un tono más claro con un tono más oscuro de violeta para tener un poquito de gradiente. Y finalmente las pinturas acrílicas también pueden utilizarse. Estas que estoy usando son plumones, precisamente son plumones de pintura acrílica, pero pues la pintura normal que se aplica con pincel también funciona. Aquí simplemente es por practicidad que estoy utilizando mis plumones, y pues como podemos ver sí se adhieren al material, y lo importante es que ya que apliquemos el color van a permanecer, ya que sin el lijado, aunque apliquemos la pintura acrílica, no va a permanecer, se va a terminar despegando. Ya me pasó. Por eso les digo que es muy importante el lijar el papel. Bueno, no el papel, el plástico. Aquí estoy aplicando nuevamente lápiz de color a la otra flor morada. Y vamos a terminar de iluminar o de decorar el resto de nuestras piezas. Podemos auxiliarnos, como les comentaba, tanto de lápices de colores como de plumones como de pintura acrílica. Y una vez que terminamos de iluminar o pintar todas nuestras piezas, vamos a recortarlas. Aquí ya tengo algunas de las que vamos a utilizar para todo el proyecto, solo algunas, ya veremos más adelante cuántas necesitamos de cada tamaño. Se ve bastante colorido, y lo que vamos a hacer es aplicarles calor, y nos vamos a auxiliar de unas cucharitas medidoras, tienen que ser de metal, y me compré un kit que venía con estos como dedales de silicón y esa espatulita. También traía un tapetito que ahorita vamos a poner en la mesa. Vamos a utilizar también esta perforadora de papel. Es de papel, pero la voy a utilizar para perforar mi plástico. Bueno, aquí no llegué al centro de la flor. Para todas las piezas vamos a hacer un orificio en el centro. Entonces, bueno, como no logré llegar al centro con mi perforadora, voy a utilizar esta herramienta que generalmente es de arcilla, pero pues yo lo utilizo para todo lo que puedo. Aquí está el tapetito que les comentaba, ustedes disculpen que esté tan sucio, pero lo utilizo para todas las cosas que son peligrosas para mi mesa. Entonces ya está bastante maltratado y también un poquito sucio. Y bueno, vamos a ponernos dedales de silicón. Estos que vienen con el kit están perfectos porque no tienen textura, pero si no tienen el kit, pues también pueden utilizar los dedales que se utilizan para costura, los que son de hule, no los de metal, si no se van a quemar, por favor, metal no. Entonces solo usen los de silicón. Y pues bueno, aquí rápidamente podemos ver cómo se empieza a encoger el plástico. Aquí yo lo puse en esta cucharita porque precisamente quería obtener una forma curva, pero quiero que también haya como que una curva hacia adentro y una hacia afuera, que los pétalos tengan más como esa apariencia de flor y no estén todas o hacia arriba o hacia abajo. Entonces cambié a esta otra cucharita que es de 1/8 y esa me va a ayudar a obtener la curvatura. Voy a calentar nuevamente mi pieza ya que se enfrió en el transcurso que estaba yo cambiando de cucharas, y lo que vamos a hacer es con nuestros dedales vamos a presionar los pétalos hacia abajo, es decir, vamos como a doblarlos contra los bordes de la cucharita para precisamente obtener esas curvas que estamos buscando. Aquí ya podemos ver, justo así quería que quedara, por eso es que estamos utilizando las cucharitas, para obtener o que nos ayude a moldear nuestra flor y quede como queremos. ¿Queremos? Sí, queremos. Y bueno, aquí aquí ya tengo otra florecita. Si se fijan, en una me quedó la parte opaca hacia adentro y en la otra hacia afuera. Aquí no estaba todavía muy segura de cómo quería que quedara. Entonces estaba experimentando con las caras, las diferentes caras de mi figura. Aquí nuevamente podemos ver el proceso. Aquí ya me sentía más experta, entonces verán que no hay tanta duda en el proceso.
y es presionar con alguna otra herramienta que sea de silicón. Es importante el silicón para que no se pegue a nuestra flor y así podemos lograr esa apariencia de pues una flor más natural. Aquí tengo varias florecitas ya que apliqué calor y podemos ver cómo se encogen y también se hacen más gruesas. Para la hojita o las hojitas, el par de hojitas, voy a utilizar la más grande, la cuchara medidora más grande. Y aquí más que nada fue por fuera tratar de darle esa forma de hojita. Estos dedales son súper prácticos, entonces sí les recomiendo que tengan unos a la mano. Sé que no siempre se puede obtener el mismo, pero parecidos. Y bueno, aquí estoy utilizando otras florecitas. Estas son del tamaño H. Son las más pequeñitas que van a ver en la plantilla. Y nos van a servir pues para rellenar esos espacios que pueden quedar entre la grande y la mediana. Al final decidí que quería que quedara brillante, entonces voy a aplicar barniz. Este es esmalte de uñas. Lo voy a aplicar en la parte rugosa o bueno en la parte opaca para darle brillo, y también nos va a servir para que no se nos vaya a caer el color. Entonces va a proteger, es como un sellador. Aquí tenemos las dos, comparativa de la que quedó brillante hacia afuera, bueno, o sea, comparativa entre el lado brillante y entre el lado opaco, ya que se aplicó el esmalte y pues se ven prácticamente igual. Vamos a utilizar también estas otras piezas que son el D en la plantilla, y estas van a ser planas, entonces nos vamos a auxiliar de una tapita de metal para presionarla contra la mesa y que nos quede completamente plana o lo más plana posible. Aquí podemos ver, ya que enfrío un poquito, la tomo con mis manos para no quemarme y vamos a hacerle orificios. Podemos hacérselos desde antes con pues la perforadora de papel o utilizar un taladro tipo Dremel. La única consideración es que si usamos el Dremel se va a calentar el plástico, entonces va a reaccionar y se va a pegar a la broca. Y digo, se puede quitar de cualquier modo, no hay problema, es un poquito laborioso. Probablemente si lo hubiera calentado me hubiera tardado menos, pero pues bueno, decidí utilizar unas pinzas y estuve ahí como pellizcando la broca hasta que se terminó de despegar todo el plástico. Pero bueno, es la única consideración que hay que tener. Y quedan algunas rebabas, entonces hay que quitarlas con un cúter o exacto. Y aquí ya tengo todas mis piezas que voy a necesitar. Son en total 7 flores grandes, 7 hojas verdes, ahí les estoy poniendo cuál es el numerito de cada uno, 7 bases, 12 flores medianas y un montón de flores pequeñitas, 24 en total. También vamos a necesitar alfileres de bisutería. Hubiera preferido de cabeza redonda, pero solo tenía de cabeza plana. Para esto van a servirnos. También estos aritos de salto, unas pinzas, una para hacer aros y la otra pues para abrir los aritos. Este también nos va a servir, es un anillo para abrir precisamente los aros. Este mini taladro manual y chaquiras o cuentas de plástico, vamos a utilizar de varios colores. Esto es a lo que debemos de llegar. Vamos a combinar nuestras flores para obtener esta figura. Vamos a empezar. Aquí tengo una cuenta, esta es moradita, que va a combinar precisamente con la flor grande morada que hicimos. Esta va a ser nuestro punto focal, o digamos nuestra flor central. Aquí estoy insertando las hojitas y todo eso lo estoy fijando en nuestra base, que es la que dejamos plana. Es la única de todas nuestras piezas que es plana. Y ahora voy a doblar el alambre hacia alguno de los lados. Voy a cortar de manera que solo quede aproximadamente 1 centímetro de largo en el alambre. Y ahora con mis pinzas para hacer arillos o loops o sí, aritos. Para hacer anillos voy a darle vuelta con mucho cuidado hasta formar un anillo, un aro.
Esto va a ayudar a que pues no nos lastime cuando quede sobre el pecho la figura. Y pues no encontré una manera más bonita de que quedara, entonces bueno, esta es la que se me ocurrió. Y vamos a seguir agregando flores. Algunas de ellas, como vamos a necesitar que queden en diferentes niveles para que no se vea el alambre ahí solo y feito, vamos a ponerle chaquiras o cuentas de plástico para cubrir ese espacio, de manera que va a aparecer un tallito de colores. Aquí ya tengo varias preparadas. Vamos a usar más o menos 3 pequeñas y 2 medianas por cada juego. Estoy agregando aquí una de las medianas y es básicamente igual que agregamos la pieza central. Es utilizar el alambrito, doblar el excedente, cortar para dejar solamente 1 centímetro y hacer el arito. Vamos a repetir el procedimiento con las pequeñas también. Aquí puede ser que nos peleemos un poco para que puedan entrar en la parte plana, ya que el resto de las flores pues nos va a ir limitando la movilidad de nuestra pieza. Pero bueno, no es nada que no podamos solventar curveando un poco el alambre antes de insertarlo para que pueda pasar. Aquí ya tenemos nuestras 2 primeras flores. La moradita, que va a ser la central, y la naranjita, que es la que hice fuera de cámara para darme primero una idea de cómo debía de quedar. Aquí podemos ver cómo se ve de la parte de atrás. Y le agregué una cuentita que colgara para también indicar dónde va a ser la parte de abajo de nuestra flor. Ahora vamos a agregarle 4 de estos, va a ser 2 de cada lado, que van a sostener nuestra flor. Para ello vamos a hacer aritos. Primero, bueno, vamos a tomar un alambrito como de 3 centímetros de largo. Le hacemos un arito en uno de los extremos y le vamos a poner 4 cuentitas de plástico. Estas son moraditas, que siento que va a armonizar o va a combinar con la flor central. Y nuevamente doblamos el excedente, que sea nada más como 1 centímetro, y curveamos para hacer otro arillo. Aquí ya tenemos nuestra primera pieza lista y vamos a repetir el proceso en total 20 veces. Vamos a necesitar 20 piezas. Ahorita solo hice 4 para esta florecita y la voy a unir a el resto de mi flor con arillos. Vamos a alternar entre unos pequeños y unos un poco más grandes, el siguiente tamaño, dependiendo de dónde las insertemos. Algunas las estoy insertando en los arillos que hicimos precisamente para atorar las flores, y otros en los orificios huecos que quedaron sin flor. Si se fijan, no todos los orificios los utilicé. Entonces esos que quedaron huecos o que quedaron sin flor, pues también los estoy utilizando para insertar mis conectores. Y finalmente las flores las vamos a unir entre sí con un arillo. Aquí ya tenemos unidas nuestras 2 primeras flores del collar. Les recomiendo que usemos 2 para que así se equilibre y no se vaya hacia el frente la flor, para que quede levantada y no cuelgue hacia abajo. Y pues vamos a ir añadiendo todas las flores que hicimos. Aquí estoy agregando la otra, que va al lado derecho. Aquí ya tenemos 3 de las florecitas y estoy intercalando morado al centro, naranja a los lados, y para las 2 flores que van a ir a los costados, o digamos a los extremos, van a ser florecitas verdes. Igualmente con su cuentita que va a colgar para cada uno. Esto nos va a ayudar también para que la gravedad nos ayude a que conserven su orientación hacia el frente. Aquí terminamos de unir nuestras flores. Aquí ya son las 5. Y finalmente solamente restaría para el collar añadir lo que es la cadena y el broche. Aquí ya los tenemos. Aquí ya tenemos listo el collar. Probablemente haya que ajustar las posiciones de los conectores para que sí vean hacia el frente. Y ahora voy a utilizar un par de bases para hacer los aretes.
Igualmente estoy atorándolas como hicimos con las otras flores, con sus alambritos, y la diferencia es cómo los vamos a colgar del gancho para el arete. Voy a empezar con un alambrito que tiene en la punta un arillo. Lo paso por tres de los alambres que ya tenemos ahí, que corresponden a las flores que fijamos, y hacemos nuevamente un loop o un aro al final, y de ese aro vamos a insertar otro aro de conexión para nuestro gancho que va a ir en la oreja. Y ya finalmente, como a todas las flores, le vamos a agregar también su cuentita en la parte de abajo para que cuelgue. Esta es un poquito más chiquita que las otras para que no nos pese tanto las orejas. Así es como quedó nuestro aretito. Aquí estoy ajustando un poquito la distribución de las flores. Aquí está el otro, que por cierto había olvidado ponerle lo que es su cuentita que cuelga en la parte de abajo. Aquí ya tenemos nuestros dos aretitos. Estos decidí utilizarlos, o bueno, hacerlos en el tono naranja. Y así es como está nuestro juego completo. Se ve bastante bonito, me gustó mucho. Es muy colorido, es como para la primavera. Y pues me gustó bastante porque no es necesario comprar materiales costosos para hacerlos. Podemos colorearlos con lo que queramos prácticamente, tanto con los lápices de colores que podamos tener en casa, que son de nuestros hijos o de nuestros primos, sobrinitos o lo que sea, con lápices escolares, o también con plumones o con pintura. Es bastante versátil el material una vez que se elija, y también lo podemos obtener no solo comprándolo, sino también reciclándolo de empaques de plástico. Digo, sí necesitaríamos conservar o ir recolectando varios empaques para lograr hacer todas estas piezas, pero bueno, es posible, no es imposible, y pues es muy bajo el costo que tiene la elaboración de esta joya. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este proyecto. Si es así, por favor déjenmelo saber, y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.